la única vivienda que tienen en este momento, ¿no? Más allá de estos módulos prefabricados, que es evidente que sigue siendo un problema, hoy estaba yo, señor Rodríguez, recorriendo Puerto Naos. Allí hablaba con vecinos, con comerciantes. Hay muchísima gente que sigue sin poder volver a sus casas, que no puede volver a levantar las persianas. Vemos pues estos medidores de CO2, ¿no? Por prácticamente todas las farolas, creo que hay alrededor de 1.500. No sé si tiene alguna estimación de cuándo se va a recuperar la plena normalidad, cuándo no van a ser necesarios los medidores, cuándo va a estar en plena ebullición, cuándo la gente va a volver a sus casas. Bueno, yo tengo que decir que en este verano se aproximó mucho la normalidad en Puerto Naos y La Bombilla. 1.500 sensores hay solamente en el interior de las viviendas. Lo que ustedes han visto en las farolas es una red exterior de 200 sensores, que es lo que ha posibilitado que hayamos podido ir tomando decisiones para permitir a las personas volver. No sé a qué se refiere usted cuando dice levantar las persianas. Hay negocios que dicen que todavía tienen CO2 en sus plantas inferiores, claro, que por lo tanto no pueden reabrir. Si hay alguna estimación de cuándo van a poder regresar. No se puede estimar una cosa que es un fenómeno natural, que viene de abajo hacia arriba y que nosotros estamos tomando decisiones en forma de actuaciones que han ido posibilitando que efectivamente entren dentro de parámetros de seguridad. Estamos hablando de salud, estamos hablando de una tontería, ¿no? No, nadie dice que fuera una tontería, presidente, pero precisamente presidente, nadie dice que sea una tontería, pero precisamente por eso le preguntamos, porque entendemos que usted tiene respuestas. No estamos diciendo que sea una tontería, claro. Sí, claro, entendemos que es una cuestión natural. Tengo a lo que puedo tener respuesta, ¿no? Claro, y nosotros le hacemos las preguntas y usted nos responde lo que considera. Presidente, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Saludos. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ha sido muy crítico el presidente del Cabildo. Dice que el Estado no está dando el dinero que tiene que dar para solucionar esto. Pues no es verdad, y él lo sabe perfectamente. Porque, por ejemplo, debería responder por qué, por ejemplo, las infraestructuras municipales hay un convenio firmado entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo que él preside, y todo el dinero, el 100%, lo ha puesto el Gobierno de España, 55 millones de euros. Estamos esperando que ponga su parte el Cabildo de La Palma y también el Gobierno de Canarias. A mí me parece triste, sinceramente lo digo, que después de 4 años y con el sufrimiento que han sufrido los palmeros y que siguen sufriendo, por ejemplo, se diga que hay una administración que falta para que dé una respuesta a las casas modulares y a las de madera. Bueno, él sabe perfectamente que la responsabilidad de esas infraestructuras es del gobierno autónomo, pero me parece que se equivoca de objetivo señalando a la administración, gobierno de España, que desde el año 21 hasta el año 25, estos 4 años, ha aportado la mayor cantidad de todas las administraciones, más de 1.100 millones de euros. Esa es la realidad. Y hoy la realidad de la isla de La Palma, con todo el sufrimiento que tiene, es que tenemos una isla que crece un 5% de su PIB, frente a la media de Canarias, que es de un 3,6%, que tiene 6.000 personas más que cuando en la ocupación de La Palma, y era una isla que se despoblaba, que tenemos una tasa de desempleo de 12%, y la media en Canarias es casi 2 puntos más, que tenemos a mucha más gente trabajando como nunca afiliados a la Seguridad Social, y que se han aumentado el número de empresas. Hay 100 empresas más en la isla de La Palma hoy que en septiembre del año 21, cuando la erupción volcánica. Y no hay precedente por parte del Gobierno de España de una colaboración a este nivel, de una situación dramática como la que vivió en La Palma, que ahora estamos respondiendo a la que también ha sufrido la Comunidad Valenciana. Pero creo que hay que ser leal, y lo hemos sido durante todo este tiempo, lo vamos a seguir siendo con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo. Más allá del choque entre administraciones, que esto entiendo que existe, pero que al ciudadano al fin y al cabo le interesa poco, ¿usted cómo explica que todavía hoy, 4 años después, haya vecinos viviendo en módulos prefabricados, algunos de ellos con humedades, con goteras? Nosotros aportamos desde el Ministerio del Interior, con la gestión del Gobierno de Canarias, y conozco bien lo que digo porque era presidente de la comunidad autónoma, unos fondos para la pérdida de viviendas que se recortaron en los plazos frente a lo que ocurrió, por ejemplo, en Lorca. Todas las primeras viviendas que se perdieron en la isla de La Palma, han recibido la partida económica a través del consorcio y a través del Ministerio del Interior, el 100%. Y eso no lo digo yo, lo que dictan los funcionarios del Gobierno de España, para buscar soluciones de emergencia, porque se perdieron cerca de 1.400 viviendas, se buscaron fórmulas que las pactamos con los ayuntamientos afectados, El Paso y los Llanos de Aridane, para casas de madera y módulos habitacionales. A la vez, repito, que se les iba dando las ayudas a las viviendas
a las personas que tenían esas viviendas. La responsabilidad ahora de que tengan otra respuesta habitacional es que esa responsabilidad no está en el Gobierno de España, porque, repito, el 100% de las ayudas ya han llegado, ¿no? Cosas que sí están en manos del Gobierno de España. Desde hace 2 años se aplica en la declaración de la renta de todas las personas censadas allí en La Palma un descuento de un 60% del IRPF. Esto se ha hecho en 2 campañas y este año nos dicen que no, o que todavía no. ¿Qué está pasando ahí, ministro? Pues respondo que sí, que llegará para el año 25 y está cerrado también para el año 26 y 27 porque lo firmamos en la Agenda Canaria. A partir de ese año tiene que hacerse un estudio socioeconómico de cómo está la isla. En la Agenda Canaria no se firmó que fuera 1 de enero, pero será con carácter retroactivo, y el mecanismo es una modificación legislativa que planteará el Ministerio de Hacienda en un Real Decreto Ley específico o en uno general, pero que los palmeros saben que ese compromiso está firme y que se va a cumplir porque lo que firmamos cumplimos. ¿Pero con qué fecha? Bueno, la voluntad es que, como digo, va a ser con carácter desde el 1 de enero. Tendremos que hacerlo en un Real Decreto Ley que el Ministerio de Hacienda vea el adecuado para poder incluir la bonificación del 60%, que ha supuesto, para no ingresar en las arcas del Gobierno de España, que es el que asume el 100% de ese 60% de reducción, unos 80 millones por año. Y por tanto eso, lo vuelvo a repetir, está absolutamente comprometido y por eso pueden estar tranquilos absolutamente todos los ciudadanos de la isla de La Palma. Pablo Tallón, ¿algo que nos dejamos para el ministro? Más allá de La Palma, ya que tenemos al ministro Aimar, déjame preguntarle, porque sabes que este verano hablamos muchísimo de Jumilla. El gobierno, ministro, exigió al ayuntamiento que se retirara aquella moción pactada con Vox, que a la práctica lo que buscaba era prohibir las celebraciones musulmanas en espacios públicos. Ustedes, como gobierno, su ministerio en particular, junto con otros, le dieron un mes para retirarla, para que esa moción quedara en nada. Ese mes se ha cumplido y no sé, ministro, en qué punto está ahora mismo esta cuestión. Es decir, ¿el ayuntamiento retira la moción o el gobierno de España está ya a un paso del recurso constitucional? Estamos a un paso porque lo que hicimos es lo que exige el procedimiento administrativo. Desde la delegación de gobierno se le requirió al ayuntamiento para que ese acuerdo quedara sin efecto con las enmiendas que finalmente se incluyeron, porque va en contra de la Constitución, va en contra de la libertad que prima en esa Constitución, y una vez que han pasado los plazos y no se ha presentado por parte del ayuntamiento la retirada de esa moción, el siguiente paso, lógicamente, es llevarlo al Tribunal Constitucional, y es lo que vamos a hacer. ¿Hay fecha? Bueno, ya estamos culminando el expediente y estamos a jueves. Sí adelanto que va a ser en el primer Consejo de Ministros en el que podamos llevarlo una vez cumplido el que no ha habido respuesta por el ayuntamiento. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, muchas gracias por estar esta noche en la cadena SER. Muchísimas gracias, un abrazo. Pues no sé cómo se quedan, claro, pensaba en Argensola, en Juan, cuando escuchan esta guerra de administraciones, ¿no? Ahora justo Eduardo desde el Cabildo nos decían, sí que hemos puesto dinero, ¿no? Y nos aportaban unas cuantas cifras, pero más allá de eso, de la pugna, de la guerra, del pulso, ustedes como afectados, cuando escuchan esto, ¿cómo se quedan? ¿Cómo nos vamos a quedar? ¿Usted qué cree? Pensando a ver qué es lo que pasa. Cuando ya están así, vamos a ver lo que nos toca a nosotros. Esperando. ¿Diría Juan que hay más desafección por la gestión que se ha hecho de esta tragedia? Para nosotros en general ha sido un desastre, ¿verdad que ha sido un desastre? No han tenido la empatía que estábamos diciendo antes, que se debe tener, la solidaridad, el compromiso con los afectados, porque si bien hablamos de Lorca, el primer decreto que llega a La Palma es un decreto de Lorca copiadito exactamente, además decía la provincia de Murcia, y empezaron a ofrecernos 15.000 euros de entrada por el Estado. Vale. Que eso es lo que recoge la ley por defecto. Y pasamos a 30. De ahí seguimos protestando a 60, ya está bien. Pero es que nos han dado una miseria. O sea, tú oyes en la calle, es que con lo que me han dado no puedo construir de nuevo. Es que, Eduardo, es interesante lo que está... Porque la inflación, las tasaciones que nos hacen, lo hacen siempre a la baja. Sí. Y con lo cual tú dices, bueno, yo tengo 3.000 metros de terreno, tengo una casa de 200 metros preparada, con todo, contenido, continente, y te dice, bueno, pues le vamos a dar tanto dinero para que usted haga de nuevo sus cosas. Pero oiga... Ya no da para hacerlas. Es que yo tengo encima de mi solar 35 metros de lava, como tiene Argensola 30. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos barrio otra vez? ¿Cómo nos integramos dentro de eso? ¿Cómo volvemos? Es que no podemos recuperar eso por mucho dinero que nos den.
nunca vamos a estar bien. No. Es que tú me contabas, Eduardo, que en La Palma hay un problema de vivienda. Es decir, la tenemos en España, tenemos un problema de vivienda, pero es que aquí ha habido una tormenta perfecta que ha hecho que los precios hayan disparado enormemente. Se ha especulado. Es la otra parte, ¿no? Cabe la solidaridad impagable que llegó desde todas partes del territorio nacional con gente anónima, que decían paleando ceniza día tras día, de lunes a lunes. Se juntan aquí conceptos que chocan directamente, ¿no? Política, cuantificación en documentos, en dinero, emociones. Y yo quiero recordar que en los primeros días de la erupción hay una fotografía que conservo en la que aparece Ángel Víctor Torres, entonces presidente canario, presidente del gobierno de Canarias del Partido Socialista, abrazado a Mariano Hernández del Partido Popular, entonces presidente del Cabildo de La Palma. Una fotografía que tomé yo mismo en el Centro Coordinador de Emergencias en plena erupción. Era un momento en el que la política y las siglas en una fotografía se habían desplazado y eran dos personas que, sin importar las siglas, empatizaban por la gravedad de la situación que se estaba sufriendo. Es que de eso ha llovido mucho. Claro. Hemos visto en los incendios de este verano que esa coordinación, que esa colaboración, que ese entendimiento institucional ya no existe. Y entonces se dijo, no hagamos política con esto. Claro, esas sensaciones, y hablábamos antes de la empatía, se va evaporando con el tiempo. Recordemos que había unas elecciones también en 2023. Apelando a la cuantía de los dineros del que habla el ahora ministro Ángel Víctor Torres, y no cuestionando todo ese dinero que ha llegado, no hagamos política. Porque también es cierto que lo que decía el presidente del Cabildo de Coalición Canaria, es que esto se soluciona con recursos, para poder devolver en la medida de lo posible una realidad lo más parecida a lo normal anteriormente. Es cierto que la Ley Nacional de Protección Civil establece que las indemnizaciones en catástrofes naturales, y dice, deben ser paliativas, a razón de 15.000 euros por vivienda. Es verdad que peleando se consiguió que el Estado, con el Gobierno de Canarias y el propio Cabildo, se ascendiera esa cuantía. Las emociones siguen siendo impagables. Y en un momento en el que se confrontan dos instituciones, dos partidos políticos, con personas como Argensola con 96 años en una casa contenedor, o con Juan, que vive en un piso cedido por la hija, o empresarios que todavía no pueden reabrir sus negocios, vías, cultivos que todavía están... bueno, no sé si hemos aprendido algo, y me gustaría apelar también a... Nadie estaba preparado para eso, aprendamos, ¿no? Y es algo en lo que he insistido desde el minuto uno. Canarias es territorio volcánico con volcanes en activo. Lleva 40 años vendiendo volcanes al turismo. No había una ley para volcanes. Entonces, y no la hay todavía. No la hay todavía. Está en el Parlamento de Canarias, espera que se pueda aprobar a finales de año. Y a mí me resulta siempre una radiografía... El 24 de este mes se aprueba. Bueno, a mí me resulta tremendamente curioso que en La Palma hay... Y solo hacer esta referencia, 83.000 habitantes censados. Para que nos entendamos, que nos están escuchando en toda España. Nos cogen a toda la isla de La Palma, nos ponen en el Santiago Bernabéu y todavía vendemos entradas. Sí, aún quedarían asientos vacíos. Eso es la isla de La Palma. Hay 2.200.000 habitantes en toda Canarias. Y para ese trámite parlamentario se reunieron 19.000 firmas. A mí me es un reflejo de... Hablamos de uno de cada 4 vecinos. 19.000 firmas en una población solo en La Palma de 83.000, 2 millones en Canarias con volcanes en activo. ¿Hemos entendido el territorio en el que vivimos? La ciencia nos está diciendo, oye, nos ha tocado experimentar con la naturaleza. Y me estoy acordando de Valencia. Valencia, ¿cuántos años hace que tiene planes de inundaciones que no se han tenido en cuenta? Grandes incendios en la península, el terremoto de Lorca. A ver, la naturaleza da un golpe sobre la mesa y nos descubre que somos invitados. Y las administraciones, con independencia del color político y las siglas que representen, tienen la responsabilidad de hacernos asumir y estar preparados para entender el territorio en el que vivimos. Es su responsabilidad, sí, que les pagamos para ello. Claro, quedan deberes efectivamente políticos que hacer, pero también emocionales, Maripaz. A mí hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención, me la contaba también Eduardo, y es que tú le decías, es que 4 años después están empezando a aflorar algunos casos, algunos dolores, algunos traumas que estaban ahí enquistados. ¿Por qué sucede esto?
Sí, hemos tenido oportunidad también de hablar de este tema, y es que siempre pensamos que las consecuencias de los dramas se viven en ese momento de erupción del volcán, que estamos esperando a ver si pasa o no pasa, como bien lo ha descrito aquí el compañero. Pasa o no pasa por mi casa, he visto la casa del vecino afectada. Damos una respuesta inmediata, pero nos olvidamos de que las consecuencias de esos dramas vienen después. Vienen después pues los recuerdos de lo vivido, vienen después por los recuerdos de lo perdido, que es lo que se comentaba anteriormente, que me parece una frase muy, muy bella, muy bonita, y que viene a reflejar realmente lo que es la erupción del volcán, ¿verdad? Ha pasado los años, pero cuando pase más tiempo, la herida, el drama, la huella, no va a minorar. Me parece interesante las dos posturas, tanto del señor ministro como de nuestro presidente. Yo creo que al final los dos están de acuerdo con que la base económica es muy importante, esa base de Maslow, necesitamos cubrir nuestras necesidades. Creo que los dos han dicho lo mismo, esa inversión económica necesaria para recuperar el territorio. Y sí es verdad que estamos todos esperando esa recuperación del territorio, que viene a ser algo muy importante para nuestra calidad de salud mental y física, por tanto, porque... Que cabe la herida, ¿no?, que se ve en la isla, que es visible. Sí, y además que veamos esa reconstrucción real. Hace muchos años veíamos 20, 30 grúas, ¿verdad? Y ahora no vemos prácticamente ninguna. Esto está afectando mucho a la calidad de esa esperanza que todos tenían puesta en que cuando acabara de erupcionar el volcán vendría la respuesta vecinal, institucional y financiera. Yo, escuchando hablar tanto a Sergio como al señor ministro, creo que están de acuerdo con que se necesitan fondos, ¿verdad? Y mientras tanto, mientras se hace posible esa recuperación, necesitamos que la población tenga de nuevo esa confianza que teníamos y que generó muchísima expectativa cuando ese volcán dejó de erupcionar. Estábamos todos pletóricos porque creíamos que venía ya lo bueno, ¿verdad? Entonces, no perder, no decaer, pensar que estamos en un proceso, no poco a poco, que no me gusta la frase, sino paso a paso, que es mejor, porque poco a poco tiene una connotación de que lo que se ha hecho no es suficiente, y paso a paso es que vamos en el camino correcto. Busquemos la financiación, y mientras tanto, esa población que sí que vive un drama de recuerdo, de nostalgia y de muchas otras emociones y sentimientos que no se hablan, porque se prefiere no hablar del tema, pues para no sufrir. Claro. El sufrimiento psíquico, más que de problemas de salud mental, tenemos que hablar de sufrimiento psíquico, que no, que la OMS acuña a los problemas de salud mental como sufrimiento psíquico en estos momentos. Que el sufrimiento psíquico se vivió en el Valle, ¿verdad? En ese momento y ahora. Por lo tanto, el drama está más candente que en aquel momento. Hemos como pasado por estadios. Primero una emoción contenida de qué va a ocurrir, después una emoción contenida de, por supuesto que me van a ayudar, viene lo bueno. Creíamos que la reconstrucción iba a ser rápida, que iba a ser inmediata, y no existe la inmediatez ni la magia, y estamos en el proceso de esperar. Ayudemos a los que están en el proceso de espera a que tengan una mejor calidad de vida, y yo creo que la crispación o creo que esas confrontaciones no vienen a reconducir, y creo también, Eduardo, que hemos tenido la oportunidad alguna vez de hablar, de reconocer, porque siempre que se habla de salud mental pensamos en los afectados, pero también los que llevan la gestión, portavoces de plataformas, políticos que estuvieron en primera línea trabajando, también ellos, y bien dices tú, Eduardo, no estábamos preparados ni estamos, pero bueno, no estábamos preparados para zonas de catástrofe, que es lo que nosotros trabajamos ahora en esa comunidad de aprendizaje con los compañeros de Lorca, con los compañeros de Valencia y con nosotros palmeros que nos tienen en punto de mira, para que aprendamos de todo lo vivido. En este tiempo, en estos pasos que se han dado, en estos pequeños pero costosos pasos, porque es muchísimo dinero el que el señor ministro acaba de poner aquí sobre la mesa, dar tiempo al tiempo y primemos el estado emocional de todas estas personas que sí que necesitan, no estoy de acuerdo contigo, creo que sí necesitan hablar de lo vivido, creo que necesitan entre todos hacer llegar el mensaje de cómo están viviendo la situación, y el drama no se ha superado, seguirá mientras esas personas sigan con vida y con recuerdo. Por Maripaz, lo tanto, ¿hay algún grupo de edad que tenga un trauma que esté aflorando especialmente? ¿Esto afecta de forma distinta por grupos de edad? ¿Las personas mayores, los críos? Todos los grupos de edad se han visto afectados, y yo siempre pongo el ejemplo de esos padres que han tenido que recurrir
a salud mental, por ejemplo, porque no son capaces o no han sido capaces de seguir con su vida cotidiana, que han visto cómo han delegado el rol de cuidador en otras personas o en otras instituciones. Es decir, lo vivido no ha sido fácil, lo vivido ha sido muy complicado para esos padres que tienen el rol de cuidar a esos menores. Los menores no tienen drama ni tienen trauma, los menores se saben adaptar muy bien, pero los menores, como bien ha dicho por aquí el compañero, están viviendo en casas contenedores que no es deseable para los que estamos aquí y tenemos hijos o somos tíos o tenemos cualquier niño en nuestra familia, ¿verdad? Entonces, todos los perfiles de edad se han visto afectados, pero no es lo mismo la capacidad de resiliencia, que se utiliza mucho ese concepto, de un niño, que la capacidad de resiliencia de una persona de 96 años, de 92 años o de 80 años. Entonces, que ha visto toda la vida cómo se ha trabajado, cómo se ha sacrificado para tener esa vivienda con esas características arraigadas a la tierra que yo comentaba antes, y ahora verse sin nada. Yo creo que por todos es comprensible que el niño tiene más capacidad de resiliencia, de aprendizaje y de moderar que una persona ya de una edad que tiene que adaptarse a un nuevo hábitat, y bueno, eso afecta muchísimo, y eso me gustaría recalcarlo, muchísimo, a la calidad de vida de las personas, a la salud de la salud de las personas, a su calidad de salud mental y a su calidad física, porque la salud mental, sin salud mental no hay salud, pero la salud mental repercute en el estado emocional de las personas. Y hoy mismo abrían el telediario diciendo la población afectada por problemas de salud mental por el hecho de que no encontraban una respuesta habitacional, ¿verdad? Sí. A nivel de nacional. Se hace la noticia. Yo pensaba, oyendo la noticia, ¿cómo que se les olvida o queda corta la noticia? Porque es que aquí no es solamente es que hayamos perdido lo nuestro, sino que encima no encontramos dónde estar, y encima con todo lo que tenemos que sobrellevar día a día, y que la vida no es eterna, ¿no? Claro. O sea, entonces, dejar esa reflexión de que para todos la capacidad de resiliencia es complicada, para todos los perfiles de edad, pero yo se resaltaría a esas personas mayores, que aquí tenemos un siempre hay excepciones, como Argensola, un ejemplo de resiliencia. Gracias por estar en Hora 25 esta noche. Suerte, ojalá que dure poco esta estancia en estos contenedores. Juan, muchísimas gracias. Sí, iba a decirle algo, generalizar en este tipo de cosas. La verdad es que yo no sé si es atrevido o no. Yo conozco tantos casos de una y otra cosa. Generalizar, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero yo te iba a decir antes dos cositas que me va dando Eduardo Pía, ¿no? 3 palabras decíamos desde el principio: planificación, presupuesto y participación. Y hoy nos preguntamos: ¿hay planificación? ¿Hay presupuesto? ¿Hay participación? Maripaz, gracias. Muchas gracias a ustedes. Suerte a los 3. Pablo, esto que has contado de Portonaos, este pueblo que vive pendiente de los medidores del CO2, eso me ha llamado mucho la atención. Es muy curioso. Yo esto no lo conocía, Aymar. De hecho, el colegio, por ejemplo, para que te hagas una idea, ha reabierto este mes de septiembre, después de 4 años. Si quieres, luego en tiempo de tertulia, en Hora 25, yo me voy ahí. Vale. Conectamos. Vale. Perfecto. Venga. Pues venga, lo hacemos al final del programa, ¿te parece? Venga, estupendo. Eduardo Cabrera, compañero de La Palma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a Naira Valido, de Cruz Roja, La Palma, también, que nos ha ayudado muchísimo para recoger estas participaciones y testimonios. Y gracias a los compañeros de la cadena SER en Canarias, que llevan 4 años haciendo un trabajo de pico pala para que no olvidemos, que es la clave en todo esto. Pablo, te dejo que vayas a Portonaos y nos saludamos en un rato. Un abrazo hasta ahora, Aymar.